RCR presenta Librería Sónica, el espacio que te llevará a descubrir el apasionante mundo de los autores, la poesía, la dramaturgia, la imaginación. Comienza Librería Sónica, más que palabras. Bienvenidos, amigos oyentes de Radio Caracas Radio, rcr750.com y @rcr750 a una nueva edición de Librería Sónica. Literatura para untar. Les damos la más cordial bienvenida a Yoyana Ahumada, @Yoyiau. Jorge Gómez Jiménez, @Jorge Letralia. Y Kira Kariakin, @Kiracar. Acompáñennos por rcr750.com, accedan a los programas ya emitidos en el canal de YouTube de RCR750 y en nuestro Mixcloud Librería Sónica y también en libreriasonica.blogspot.com. Contáctenos por libreriasonicaccs@gmail.com o síguenos en Instagram, Twitter y Facebook por @libreriasónica. Y no dejes de visitar los perfiles de Radio Caracas Radio en Twitter, Instagram, Periscope y YouTube como @rcr750.com. En el programa de hoy conversaremos con la poeta, editora y docente Amaru Vanegas a propósito de su más reciente publicación, el libro Fiebre, que salió con el sello Nueva York Poetry Press. Bienvenida, Amaru, a Librería Sónica. Hola, hola. Un gran saludo. Muy contenta de estar acá con ustedes. Bienvenida. Bienvenida. Qué gusto, Amaru. Bueno, antes de pasar a nuestra entrevista, vamos a comentarles algunas noticias de actualidad en el medio literario. El 30 de julio, Oscar Todman Editores presentará un nuevo poemario, Trazos en Fuga, de Flavia Pecci-Feltri. El poemario de Trazos en Fuga de Flavia Pecci-Feltri despliega una escritura que demuestra la coherente y compleja conciencia estética de su autora. Este es el libro número 32 de la colección Ote Poesía, y las palabras de presentación estarán a cargo de los destacados poetas Ana María Hurtado e Igor Barreto. Estos poemas encuentran en la clarividencia del poeta Igor Barreto la trama de su hechura, dicha de este modo. Solo leer el título del poemario de Flavia Pecci-Feltri, Trazos en Fuga, ya nos pone en la pista de un gesto cultural, la fuga, que ocurre luego del cálculo, del pánico y del delirio. Un gesto vacilante y disruptivo. Se trata de una escritura que demuestra su coherente y compleja conciencia estética. Es un evento coordinado y conducido por Oscar Todman Editores y la Fundación La Poeteca desde la plataforma Zoom. Será el viernes 30 de julio de este año a las 3:30 de la tarde, hora de Venezuela, y para inscribirse habrá que comunicarse con oteditoresPrensa@gmail.com y estar atentos a las redes de OT Editores a través de @OT Editores en Twitter, Instagram, etc. Bueno, y tenemos también la noticia que en estos días fue presentado el nuevo libro de Keila Valdelaville, que por cierto es una de las autoras también de OT Editores, con su maravillosa novela Días Animales, que además recibió un importante premio en los Estados Unidos, cuyo nombre ahorita no recuerdo exactamente, pero que premia la literatura, Latin Book Awards, una cosa la literatura latina en los Estados Unidos. El libro nuevo de Keila lleva por nombre Enero es el mes más largo y está editado por Sudakia y fue recientemente presentado en una tertulia muy animada a cargo de Rodrigo Blanco Calderón. Y la otra noticia que queríamos compartir con nuestros oyentes es que el día jueves 8 de julio se cumple un año de la partida de nuestro amado, recordado y magnífico poeta, el maestro Armando Rojas Guardia, que nos dejó el año pasado y que fue un
hombre de altísima significación para el panorama cultural e intelectual venezolano, individuo de número de la academia, profesor, fundador y gestor de la poesía venezolana, miembro del movimiento del grupo poético, Dios mío, Tráfico de la Universidad Católica Andrés Bello, y bueno, desde Librería Sónica lo recordaremos y por supuesto le daremos en su debido momento un programa especial para Armando. 9 de julio, perdón. Exactamente. Se me confunde la fecha. Sí, y ahora vienen, también se conmemora un cumpleaños más de Juan Liscano, el 9 de julio, a quien también creo que es importante recordar. Bueno, Jorgito, viene Letralia, creo. En la sección de Letralia les hablaremos esta semana de la escritora española Olvido García Valdés, quien el 7 de julio ganó el Premio Iberoamericano de Poesía Pablo Neruda 2021, un importante galardón anual que desde 2004 entrega el Consejo Nacional de la Cultura y las Artes, que es como el Ministerio de Cultura de Chile, en conjunto con la Fundación Pablo Neruda. El acta del jurado dice: la obra de Olvido García Valdés tiende puentes hacia las artes visuales, hacia la mística y muy especialmente hacia la poesía escrita en América Latina. Valga este premio para celebrar no solo una trayectoria, sino también una forma de leer y de decir el mundo. García Valdés, quien es Premio Nacional de Poesía en su país, España, ha publicado los libros de poesía El Tercer Jardín, Exposición, Ella, los pájaros, Casa Nocturna, Del ojo al hueso y Todos estábamos vivos, Lo solo del animal y Confía en la gracia. Si quieres más detalles sobre esta autora, entra a la sección de noticias de nuestro portal en letralia.com. Te recordamos que Letralia es desde 1996 la revista de los escritores de habla hispana. Para publicar con nosotros, entra a nuestro portal en letralia.com. Estamos en Facebook y Twitter como Letralia y en Instagram como Revista Letralia. Bueno, como ya saben, hoy tenemos en nuestro programa a Amaru Vanegas. Ella es nacida en San Cristóbal en 1977 y es ingeniera industrial, poeta, actriz, directora y productora de teatro y cine. Es Magister Scientarium en literatura latinoamericana y del Caribe, fundadora de las agrupaciones Catarsis Teatro y Fundación Cultural Púrpura. Realiza tertulias artísticas desde 2012 en Venezuela, Ecuador, Colombia, Chile, Uruguay y Argentina. También es facilitadora de talleres de promoción de lectura y creación literaria. Sus poemas, cuentos y obras de teatro han sido publicados tanto en Venezuela, tanto en editoriales venezolanas como editoriales extranjeras. Asimismo, ha sido incluida en diversas antologías. Algunos de sus libros son Mortis, un monólogo teatral del 2001, El canto del pez, un poemario editado en Venezuela en 2007, Híbrida, poemario en la antología Ocho Mujeres en portugués y español Brasil 2015, Criptofasia, que obtuvo el tercer lugar en el quinto concurso de relatos Storybox España en 2016, Dioses proscritos, Premio Internacional de Poesía Candelario Beso en Colombia en 2016, La vena de la desobediencia en la antología universal Oír ese río, Argentina 2017, América, grito de mujer, antología poética del noveno encuentro universal de escritores, Vuelven los comuneros, Colombia 2017, y finalmente tenemos la información que su poemario Fisuras recibió el premio Ediciones Embalaje del del encuentro de poetas colombianos del Museo de Rayo Colombia en el 2020. El 23º, no, mentira. Ay, Dios mío, se me fue el número. El 35º. 35º. Es que se me fue la letra para allá. Amaru, te decía en silencio que nos hablara un poco de Fiebre, este libro. Este libro que, bueno, te publicó Nueva York Poetry Press. Es un libro interesante. Hay un prólogo de Francisco Trejo, donde dice: esta fiebre
busca permanecer en la historia de un cuerpo en particular, con su belleza y sus llagas, con su rumor y su estertor, con su vida y su muerte, como canto último. ¿Puedes hablarnos un poco de este libro, Álvaro? Bien, pues te podría decir que este libro es como la maduración de los trabajos que venía haciendo en los libros anteriores. Es un libro que ha significado de alguna manera como para mí, ¿no? En mi proceso tanto creativo como personal, como eso, como la condensación de muchas búsquedas que se juntaron en un cuerpo que como que pidió ser creado. O sea, no era que en el caso de la creación de Adán que agarraban un trozo de arcilla y lo moldeaban, sino que este dijo, no tienes que hacer eso, yo tengo mi propia fuerza para la creación, tú solamente vas a hacer una especie sí, de artificio como para que, o sea, fue como, o sea, no puedo decir que fue algo así que a veces escucho cuando dice que fue como unas voces que te dictaron algo, pero era como algo que reclamaba este espacio de alguna manera, sobre todo porque aquí logré concretar algunas cosas que tienen que ver en el capítulo de este territorio, con esos procesos y esas búsquedas de lo que yo vivo cada vez que cruzo las trochas entre Venezuela y Colombia, porque, pues como yo siempre lo digo, de hecho en mi biografía por lo general lo coloco, soy ciudadana del puente, aun cuando vivo en Venezuela casi la mayor parte del tiempo, pues yo tengo del otro lado, en Colombia, muchos amores, amigos, y cuando me paro en la mitad del puente y miro a los dos lados, es como que estuviese viendo para el mismo lado. Entonces, de alguna manera, ya que no puedo cruzar por el puente, cruzo por otros lugares que me permiten ciertas experiencias muy importantes, a veces muy duras, a veces muy complejas, pero que agradezco enormemente poder vivirlas y testimoniarlas. Entonces Fiebre, de alguna manera, logra redondear en todos sus capítulos estas experiencias, pero el último capítulo es como el testimonio más vívido de esto como tal, ¿no? Entonces, de alguna manera, nace entre esas experiencias que yo vivo allá en Colombia, en todos los ámbitos, no solamente de lo cruento, porque también de la belleza, ¿sí? De la belleza de las cosas afortunadas que yo he tenido la bendición de experimentar. Y este libro es ese producto, de alguna manera. Sí, es un libro bastante, bueno, tiene cosas muy duras, pero también tiene cosas muy hermosas. Y además lo acompaña un trabajo fotográfico que tú hiciste, ¿no? Están todas esas fotos, son tuyas, que acompañan las distintas partes del libro, ¿no? A mí me produce muchísima fascinación esa condición tuya de estar con un pie en un lado y con el otro, o sea, eso de ser la ciudadana del puente, pues, por decirlo así, porque dentro del espectro de poetas bueno, que conozco aquí en Venezuela, quizás tú eres una de las pocas que tiene esta cualidad como de la ubicuidad, o sea, que hace cosas en Chile, en Bogotá, y yo digo, pero Dios mío, ¿por dónde anda Marú? O sea, y luego publica su libro en Nueva York, y luego va y a la feria yo no sé qué, y nos las encontramos por Perú, y entonces uno dice, bueno, a mí eso me parece fascinante, considerando que estás en un punto en la frontera nuestra que es muy difícil, o sea, que es muy difícil circular, pues, como tú misma lo has dicho, a veces te tienes que ir por una trocha, ¿no? No llegan aviones, sino es todo eso como muy complicado, ¿no? Entonces, me parece sumamente particular tu poemario en ese sentido. Y también me gusta mucho de él que esa cosa de lo femenino y de una suerte de fuego que se manifiesta en tu percepción del mundo, o sea, en tu percepción de toda esa circunstancia, pero siempre desde un punto de vista sumamente femenino, ¿no? Donde está presente el cuerpo, donde está presente el padecimiento
físico y bueno, y por supuesto también el padecimiento espiritual, ¿no? Yo quisiera que me hablaras un poquito de esa ubicuidad tuya. Ya la mencionaste, pero por favor, expándete un poco. Pues te podría decir que soy un poquito trotamundo mochilera, o sea, eso es algo que de alguna manera he tenido la fortuna de poder vivir en las circunstancias en las que me han tocado. Y mira, hay algo muy importante que tú decías, que, o sea, no, por lo menos a mí no me contenta, y lo hablábamos antes de comenzar el programa, esa figura de la victimización, ¿sabes? Esa figura de que quedemos ahí, nos pasó el desastre y entonces nos quedamos ahí regodeándonos en nuestra llaga, ¿no? O sea, para mí la apuesta estética es, bueno, no podemos desconocer lo difícil, pero si yo me quedo ahí no estoy haciendo otra cosa, y esto es algo con lo que yo me siento muy allegada, por ejemplo, a la propuesta de Nelson Garrido en la fotografía o de la ONG, y yo de ahí, bueno, he tenido la fortuna de que él ha venido acá al Táchira, ha dado sus talleres, sus conversatorios, y yo me siento completamente identificada y siempre lo digo, y creo que mi propuesta apunta por ahí, o sea, vamos a utilizar estos elementos de otra manera. O sea, sí, yo manifiesto y denuncio de alguna manera lo que vivo y lo que miro, o sea, no es que yo diga, ay, leí una noticia donde decían que esto pasó, no, yo estoy ahí, yo estoy ahí en el ojo del huracán, pero yo prefiero contarlo de otra manera y sacarle a veces un juego sarcástico y erótico, o bueno, vamos a salir de eso, vamos a sacudírnoslo, y lo convierto en otra cosa. Desde mi primer poemario yo trabajo los textos de esa manera porque creo que vale la pena que si tenemos una herramienta y tenemos un arma, que es el arte nos ayuda a transformar. Hay una cita que yo siempre me siento así como identificada de Bertolt Brecht, que también fue migrante, y mucha de su poesía la dedicó a la migración. Decía, el arte no es un espejo para reflejar la realidad, sino un martillo para darle forma. Y yo agarré mi martillo y mi martillo es la poesía. Y yo sí me comí el cuento y me siento empoderada en eso, y quizá tampoco me gusta hacerlo desde un punto de vista del feminismo, desde lo victimario tampoco, sino desde, bueno, yo tengo un lugar donde me siento poderosa y yo me aprovecho de ese poder. Por eso la fiebre es ese proceso. Es como, o sea, mide la temperatura de eso, hasta dónde llegamos, hasta dónde rompemos el calorcito o lo tibio y nos llegamos a un lugar donde el cuerpo tiembla, ¿sí? Entonces, me fui por otro lado, pero no sé, de repente salió, pero lo que te quería decir está perfecto. Está perfecto porque es así. O sea, no, hablas desde... la pregunta. Sí, es que la pregunta que te quería hacer justamente iba por ahí, iba exactamente. Dale. La percepción de un estado febril hay en ese poemario, y el estado febril de alguna manera te permite un salto de conciencia y hace match perfectamente con lo que estás diciendo. O sea, si tengo el horror delante y tengo la manera de transformar ese horror y de alquimizar eso, o sea, ¿por qué no hacerlo? Y eso es lo que se siente. Es un estado febril lo que hay ahí, un estado alterado de la conciencia para poder ver eso que está detrás del horror. Pero además eso, lo que tú dices es así, ahí no hay nadie víctima, o sea, ahí hay como una constatación del hecho, pero desde la potencia, o sea, desde lo que desde el poder, como lo has dicho tú, que tienes con la palabra para expresarlo, y de forma, si bien se puede percibir dolor y se puede percibir, bueno, consternación y una serie de sentimientos alrededor de ello, pero no hay me estoy echando a morir, o sea, no hay no hay una el lamento lánguido, no, es como, bueno, esto está pasando, pero, o sea, es como, vamos, hay como una combinación a tomar conciencia, pero, y quizás también esa transmisión de fuerza te pide que hagas algo, o sea, te pides que sí, bueno, que tomes como postura, pero desde una manera activa, desde una manera potenciada, pues no lánguida y
e impotente, ¿no? De todas maneras, resalto mucho la cosa femenina también, porque no te deshaces de esa, no es un poemario aséptico en ese sentido, o sea, es una mujer la que está hablando. Justamente uno como de los criterios o de lo que he venido como probando en mis publicaciones, bueno, yo puedo contar las cosas como los veo, tal, o puedo transformarlo en otra cosa, pero lo más importante de eso que estás diciendo es que de hecho yo dicto un seminario para la maestría de literatura de la ULA aquí en el Táchira, que son los estados alterados de la conciencia en la literatura, y algunos autores que trabajo que están cercanos a los estados de posesión, algo muy interesante, y yo me apropié de esa investigación que hice durante años para darle clase a los maestrantes, y lo utilicé dentro de mi propio proceso creativo, ¿sí? Pero porque quería de alguna manera transmutar, bien como lo dices, de una forma alquímica, el hecho de que si nos quedamos buscando simplemente la iluminación desde la reflexión y lo tranquilo, creo que no, o bueno, no voy a meter el resto de la humanidad, pero yo en mis propios procesos no creo tanto en ello, porque sí, a veces necesitamos esos caminos y nos funcionan, pero a mí no del todo. O sea, yo siento que sí tengo que pasar por unos lugares que a veces están muy en el fondo o en el subsuelo, para poder luego acceder a otro lugar, ¿sí? O sea, que todos esos matices nos permiten, desde lo humanos que somos, transformar muchas cosas. O sea, que si siempre estamos como en lo místico, ojalá habrá gente a la que le funcione perfectamente, que siempre están allá muy elevados. Yo no puedo, yo necesito irme para esos espacios de las sombras, esos demonios que a veces nos gusta mencionar, que a veces no los queremos reconocer. Yo los abrazo definitivamente y soy alta pana de todas esas oscuridades, porque de allí surgen procesos extraordinarios de crecimiento, de vivencias, que creo que, oye, ¿cómo nos los vamos a perder? No, me parece importante, me parece necesario. Somos parte de ellos también, y verlos y reconocerlos es valioso para todos los aspectos de la vida, y más aún, en mi caso, en la creación como tal. Mira, Amaru, a mí me parece que tendríamos que también conocer un poco más de ti, en el sentido de que, bueno, mucha gente que nos está escuchando y que ha sido del programa, quizá, bueno, para darte a conocer mejor, ¿no? Hay una entrevista que te hizo José Pulido, donde cita que tú empezaste o donde tú relatas que empezaste en la poesía después de leer Giraluna de Andrés Eloy Blanco. Entonces quisiéramos que nos contaras un poco esa anécdota y bueno, y cómo fue esa iniciación tuya con la poesía, más allá de leer de Andrés Eloy, cómo te relacionaste con la palabra, cómo fue ese proceso. Pues mira, ese poemario me salvó del aburrimiento total, porque mi papá nos obligaba a leer unas cosas horrorosas de opinión, históricas, que nos daba sueño. Entonces, luego de leer esos libros tan antipáticos para un niño, porque éramos muy pequeños y nos ponían a leer muy de madrugada, para después tener que dar un resumen a mi papá de lo que habíamos leído, para estar seguro de que de verdad habíamos leído y no nos habíamos quedado dormidos encima de la mesa con el libro. Entonces él de repente se le coló Giraluna, no sé cómo, y resulta que Giraluna era un libro de poemas, y yo no sabía que la poesía existía. No sabía yo, ¿qué es esto? Y es divertido y es hermoso, y él no supo el arma que puso en mis manos. Yo me aprendí casi todo ese libro completo de memoria, y lo declamaba a mis amigos a escondidas, para que no supiera que yo me estaba disfrutando eso. Y el libro me lo escondí para mí, porque papá nos ponía los libros y después los guardaba. Y entonces yo me lo escondí en el lugar secreto que era entre el colchón, así como cuando uno guarda la plata. Ahí guardé mi libro para poder disfrutar el libro. Me aprendí los hijos infinitos. Cuando se tiene un hijo, se tiene el hijo de la casa, el de la calle entera, y y el pleito de amar y querer. Y enseñé a un amigo del colegio para que
me contestara las estrofas, porque era el pleito de Maribel, y yo le dije, tú te aprendes este, yo me aprendo este. Y empecé a hacer mi primera puesta en escena en el colegio, con él, en secreto. Y esas cosas las viví de una forma esperanzadora, porque descubrí que la poesía existía y ese fue mi primer acercamiento. Ya luego pues vinieron otros libros, luego después también apareció un libro de Salvatore Quasimodo, que era Enseguida anochece, premio Nobel de literatura, poeta italiano, y de él aprendí que la poesía no siempre tenía que rimar, porque además eso era una traducción del italiano al castellano, y yo decía, ay, no se equivocaron, aquí dice poesía, pero como la poesía tiene que rimar, este libro no es de poesía, esa editorial está mal, pero con el tiempo descubrí que no era así. Resulta que sí, que la poesía también no tenía que rimar. Y claro, con Andrés Eloy Blanco, obviamente yo creo que todos los que empezamos es por imitación. Yo escribía poemas casi que idénticos a los de Andrés Eloy Blanco y tenía una hojita donde escribía las palabras que terminaran en ciertas, fonéticamente de alguna manera para que me rimaran y poder crear los versos, porque Andrés Eloy Blanco rimaba todo. Entonces yo hacía todo igualito. Cuando estaba ya, recuerdo que cuando empecé en séptimo de bachillerato, empecé a escribirles poemas, y le escribía las cartas, ahí sí mi hermano ahí sí me quería, porque yo le escribía las cartas para las conquistas, las cartas con poemas, yo le escribía sonetos, les escribía sonetos a las novias de mi hermano. La Bergerac. Qué cómica. Entonces, tirano total, sí. Sí, o sea, fue un proceso muy hermoso para mí porque de verdad o sea, yo creo que también a veces suena al lugar común cuando uno dice el arte me salvó. A mí definitivamente me salvó, al menos del aburrimiento. Te salvó a tu papá. Sí. De Bohemia, te salvó mi papá de Bohemia. Afortunadamente mi papá nunca ve ni sabe cómo meterse al internet. Yo por eso libremente cuento todas estas cosas. Amaru, pero terminaste estudiando ingeniería. Sí, pero eso fue porque yo siempre he sido muy práctica, yo siempre he sido muy estratégica. En el Táchira, por cierto, en mi biografía siempre en internet parece que yo soy de acá, yo nací en Mérida, pero vivo desde muy pequeña en San Cristóbal, ¿sí? Y mucha gente, como sabe que yo casi siempre he estado acá, pues coloca eso de que yo soy de San Cristóbal. Bueno, soy también, pero la chica del puente, chica. Sí, yo me lo vivo como un saltapericos, como un saltamonte. Entonces, ¿qué era lo que me habías preguntado? Ya se me fue por esto. Que estudiaste ingeniería y entonces me estaba diciendo que eres una mujer muy práctica. Sí, porque resulta que acá en San Cristóbal no había, o sea, había licenciatura en castellano, pero esa universidad, o sea, la ULA no me llamaba mucho la atención como la estructura de la universidad, y a mí me encantaba la UNED, la Universidad del Táchira, que el campus, un campus muy hermoso, pero todas las carreras de allí eran ingeniería y arquitectura, solamente eran carreras técnicas, y no había ninguna otra carrera que me llamara la atención. Yo quería estudiar o teatro en Caracas o en Maracaibo, o letras en Mérida o en Caracas, pero la realidad es que a mí nadie me iba a pagar universidad, ni residencia, ni nada de eso, y yo tenía que quedarme estudiando aquí, a mi manera, porque yo me fui a mi casa a los 15 años y vivo por mi cuenta desde esa edad. Entonces, bueno, yo fui práctica, yo dije, bueno, a mí me gusta esa universidad y las carreras de ahí, pues, bueno, vamos a ver qué tal. Y me metí, además era porque yo estaba haciendo teatro, estaba empezando a hacer teatro y me desmayaba con el teatro de la UNED, que en ese momento estaba Ciro Villamizar, el maestro Ciro Villamizar, que era el colombiano, y empecé en realidad en la UNED también, en mi mayor motivación era poder estar en el grupo de teatro. Y yo durante toda mi carrera hice teatro con ellos allí, y ahí me quedé. Y yo igual seguí desarrollando toda mi investigación, todo mi amor por la lectura, por el teatro, por las artes. Ahí empezamos a hacer cine también en el Cine Club, algunas colaboraciones con el grupo de teatro y nada, o sea, yo seguí mi vida allí. Luego cuando ya me gradué de ingeniería y pasé por otros procesos con el tiempo, hice la maestría de literatura en la ULA, pero ya era otra historia. Yo ya sabía que era lo que quería y bueno, ahí estamos. Qué particular.
Estaba revisando tu biografía en Letralia y en Letralia sí dice que eres de Mérida. Ah, ¿viste? Como acudir a las fuentes fidedignas. Amaru, pero eres una mujer que también, o sea, eres una mujer de la palabra, porque eres una poeta muy potente, pero entiendo que también eres una dramaturga. ¿Cómo es la Maru dramaturga y la Maru poeta en tu poesía? Y ahí se pueden identificar algunos rasgos, se podría decir, de estructura dramática, si uno se pone, o sea, hay ahí, tú podrías extraer algunos poemas de tu poemario de Fiebre, incluso otros que de las poesías publicadas en Letralia y las de papel literario, y lo podrías transformar en un monólogo perfectamente. ¿Cómo te mueves entre esas dos aguas? Es que justamente eso es lo que hago. O sea, mi poesía también está escrita para ser escenificada, ¿sí? Porque cuando a mí me invitan a los recitales, a las ferias del libro, jamás leo mi poesía. Mi poesía siempre hago una puesta en escena. Mi poesía es una puesta en escena performática. Y todos mis poemas yo me los sé. O sea, los poemas que llevo a los festivales me los sé de memoria y los hago en una puesta en escena. Entonces, está escrita de cierta manera de que se pueda llevar a la escena de una forma performática, aun cuando no tiene la estructura rígida, o sea, no rígida, perdona, sino como específica para teatro como tal, pero es perfecta, o sea, ni siquiera adaptable, o sea, está ahí para ser interpretada. Entonces, te puedo contar, por ejemplo, que desde hace años yo vengo haciendo unos ensambles con amigos, músicos, y entonces, por lo general yo hago mi show, entre comillas, lo hago sola, porque si me invitan a un lugar no me van a invitar con una cantidad de amigos, ¿no? Si hay alguien ahí con el que yo pueda hacer algo, genial, pero si no, yo me basto para un escenario y la gente se sorprende porque no me gusta y no me siento cómoda cuando me ponen en una mesa o en un podio, una cosa de esas, y siempre me ponen así sea en un teatro gigantesco. Yo me bajo de ahí con lo chiquitina que soy porque mido unos 52 y me meto dentro del público y proyecto la voz porque afortunadamente el teatro me dio esa herramienta y proyecto en un teatro que puede ser para 800 personas y voy entre la silletería por donde me lo permita, me le siento a la gente en las piernas, le susurro el poema al oído, alguno, y luego lo proyecto. Y entonces hago toda una apuesta que rompe cualquier pared, las cuartas, las terceras, todas, pero también que me permite a mí alimentarme de la energía del público y del impacto, porque cuando me le acerco a alguien, o sea, voy directo, lo miro fijamente y allá voy a ponerle el poema de frente, la gente se sonroja, tiemblan, miran para otro lado, me ha pasado cualquier cantidad de cosas, ¿sí? Yo he hecho mis performances en mercados, en plazas de mercado en Colombia y la gente se sorprende porque es que cuando la cosa es muy protocolar o cuando la cosa es así como muy, donde todo el público se está durmiendo y el poeta lee media hora, no puedo con eso. Para mí el arte es algo vivo, o sea, que tiene que sacudirnos por todos lados. Tienes que sacudirnos y tienes que decirnos algo, tienes que dejarnos, o sea, tienes que ayudarnos a vivir una emoción, así sea desde la molestia, así sea desde cualquier lugar. O sea, si yo no logro eso, siento que he fracasado en mi trabajo. Entonces yo agarro y me transformo en eso. También con mis amigos músicos lo que hago, por lo general he hecho varios shows o varios espectáculos ensamblados donde uno es la historia del amor. Yo escribí un libreto donde tomo textos desde la antropología, desde el psicoanálisis, de la filosofía, para contar la evolución del amor desde el flechazo. Por ejemplo, tomo textos de Baudrillard cuando habla de la mirada que atraviesa multitudes, la mirada de los enamorados, ese flechazo, o sea, que puede existir una guerra intermedio de ellos, pero la mirada no se pierde, y desde ahí evoluciona la historia del amor hasta el desencanto, el despecho, y termina con un poema que nadie se lo espera, que es esto de una mujer despechada y abandonada. Y eso me lo acompaña un músico con bolero y baladas, y se llama Los Misterios del Amor. Es un show que dura 1 hora y que lo hemos llevado a cantidad de escenarios. Ahorita recientemente en Cúcuta, hace un mes, monté también uno que se llama Jazz y Poesía, y entonces es blues y jazz, y lo vamos como envenenando con cosas. De repente estamos ensayando y yo les digo a los músicos, bueno, ahora probemos tal cosa, o si no ellos, o sea, es una cosa muy interactiva y deliciosa
donde yo llevo mis textos poéticos ya aprendidos y todo lo que pueda surgir después de ahí es delicioso y fascinante. Entonces así siempre vamos haciendo las cosas. Y así escribo también y perfectamente son textos para ser representados. Y cuando escribo pensando en eso también, tanto en la poesía como lo que escribo ya para prepararlo directamente para teatro. A mí me mata la intriga y te íbamos a pedir que leyeras un poema, pero lo que dispone ahí es una pantallita chiquitica. Yo no sé cómo vas a hacer todo ese despliegue. Bueno, pues les voy a compartir uno de los poemas de Fiebre, porque como ese es el libro más reciente, no me sé todos, pero hay uno con el que hicimos parte con el que hicimos el espectáculo de Cúcuta hace poco. Es un poema de lo femenino, bien como lo decía Kira, y sobre esa exploración de que somos como, cuánto poder podemos tener, ¿no? Desde un personaje que siempre ha sido visto como la pobrecita de la historia, y que yo dije, oye, basta. Soñé con Ofelia, exprimía la muerte en sus velos, sonreía y cantaba, dando pasos cada vez más corpóreos, hilvanaba sus últimas horas y los antiguos caminos devolvían el tiempo. En toda ella, blanca y exacta, festejaba la corriente, ya que Ofelia misma era el río. Algunos hablarían de la caducidad de los fantasmas, pero sus aguas rechazaron la insolencia de la muerte. La infantil sombra asomó los verbos iniciáticos, reclamó lo que otros habían robado, observó a los dioses con indiferencia hasta precipitar sus templos, y al decirse viva, invocó las fuerzas naturales, y el agua transmutó en cuerpo, y el cuerpo se volvió agua. Y así, portando la palabra precisa con la tierra en las uñas, la mujer erigió un continente. Ni una hoja cayó del árbol a su espalda, nada se le negó. Al restaurar el orden de las cosas, volvió a sonreír Ofelia. Solo esgrimió un adiós con la mano pálida y un guiño antes de volver al sueño que me haría despertar. Ese es Ofelia. Qué bello, qué maravilla, qué chévere. Bueno, yo te admiro y te aplaudo esa capacidad de memoria. Yo soy una poeta aburridísima que solo lee mis textos porque realmente no tengo esa capacidad de memorización fabulosa que tienen, bueno, las actrices y poetas como María Gabriela Rosa, que, bueno, que ella tiene su memoria maravilloso y se aprende todo. Yo creo que me sé 2 versos de mis poemas y va que chuta, la verdad. No he hecho ese ejercicio de sentarme a memorizar, no, me cuesta mucho, no sé. Pues un ejercicio y un entrenamiento. Sí, o sea, son técnicas, claro. Kira, mira, un día nos podemos poner las dos y yo te voy dando mis trucos para que tú veas. Bueno, si sumamos a esto, por ejemplo, yo tengo una serie también, en casi todos mis libros hay algunos poemas que son un poco más eróticos, pero no desde el erotismo tan sutil en realidad, sino a veces un poquito como subidito de tono, medio, o sea, entre el sarcasmo y unas cosas un poquito desgarradas. Y imagínate decirle ese poema directamente mirando a los ojos a un hombre y me lo voy acercando lentamente hasta terminar el poema en su oído. Pobrecito. Completamente, como si puedes sentir. Ay, yo me gozo el mundo entero, yo me siento así como que wow, nací para esto, porque además está justificado. Y después no pueden decir, yo digo, bueno, estaba actuando, yo estaba en mi interpretación. Estaba en estado febril. Claro, entonces ahí pues después no pueden haber como todo esto, bueno, de lo que pasó después, porque a veces se malinterpreta, a veces la gente piensa que, o bueno, muchos hombres después, oye, podemos tomarnos algo, o cosas así después del espectáculo, porque piensa que de repente uno les está coqueteando o algo, sí. Pero toda esa experiencia, todo eso que se acumula en eso, para mí es potencia, claro. Yo me siento con una potencia.
Amaru, pero volviendo a Fiebre y pensando en las palabras a las que aludió Jorge antes, al prólogo que lo presenta, fíjate que el cuerpo y la emoción, el cuerpo toma un lugar muy, muy especial dentro de la poesía, porque el cuerpo, y sobre todo el cuerpo femenino, es continente, pero el cuerpo siempre ha sido como, siempre ha estado como presente en tu búsqueda. Háblanos un Sí, poco de qué te sí, sí. significa el cuerpo, qué te ¿Sabes? representa. Sabes que, bueno, por lo menos la maestría te enseña que, o sea, cuando haces crítica literaria, ves cosas que de repente en la primera lectura no las ves, ¿sí? Entonces, Sí. ya tú tienes la mirada entrenada para ver otras cosas. Yo, hay muchas cosas que no sabía de mi propia poesía, que no las identificaba. Había algunas cosas que como que me parecía, bueno, por aquí estas cosas pues necesariamente están latentes, pero sabes que la persona que me hizo a mí ver eso que tú estás diciendo fue Rowena Hill, ¿sí? Que ella leyó uno de mis libros y ella me dijo ese volver casi, ¿cómo fue la palabra que utilizó? Casi obsesivamente sobre el cuerpo. Me dice con una contundencia y entonces yo me puse a leer todas mis cosas y yo le digo, pues sí es obvio, o sea, yo quizás no había sido como no lo había visto tan claro hasta ese momento, ¿sí? Y de alguna manera siento que parte de esa propuesta nace desde quizás la vivencia del cuerpo fragmentado al que nos lleva la modernidad, sí, esas prisas de que, y no, ¿sabes qué me pasa? A veces que veo mucho, sobre todo porque yo me relaciono mucho con artistas, con pintores, todo, yo soy gestora cultural aquí en el Táchira, tengo el proyecto de Púrpura Poesía, que justo este mes está cumpliendo 9 años, y es un espacio de micrófono abierto donde presentábamos, pues, siempre hacemos cosas muy, muy locas, y entonces intervenciones con proyecciones audiovisuales sobre unos cuerpos que van leyendo poemas, y bueno, todo esto. Y a veces veía que los pintores, sobre todo, bueno, los de aquí, algunos, con los cuerpos de los femeninos siempre es como mostrar un pedacito, es como el pedacito de cuerpecito ese que es el que más llama la atención, y eso me causaba mucha como curiosidad, pero también como rabia, ¿sí? Porque yo decía, ajá, pero yo soy más que ese pedacito que quiere destacar tal persona, o la fotografía, ese pedacito de, mi cuerpo es una cosa íntegra, ¿sí? Y quizá nosotros mismos con las prisas, bueno, es más importante ser fuerte o es más importante ser inteligente, entonces es separar cabeza de cuerpo, o cabeza de corazón, o eres, o vales, por ejemplo, los futbolistas valen por sus piernas, y entonces tienen las piernas aseguradas por no sé cuántos millones de dólares, y yo decía, somos pedacitos, esos pedazos, y los rompecabezas. Y yo decía, no puede ser, o sea, yo creo que la búsqueda tiene que ser integral. Somos algo integral que de alguna manera hemos perdido esa noción porque o sea, la misma dinámica de todo lo que vivimos en estos tiempos quizás nos lo exige, nos lo exigen y nosotros caemos en el juego redondito sin darnos cuenta que estamos ahí y que estamos siendo partícipes de eso, bueno, entonces es como... Código, claro. Exactamente, entonces creo que sí, quizá hay un poema, yo no me lo sé, pero este poema a mí me gustaría compartirlo un momentico, sobre todo porque tiene el epígrafe de una poeta que yo descubrí hace muy poco en Colombia, que ella marcó muchas cosas porque me sentí así como que encontré a alguien muy cercana, como que su poesía me habló de ella y me hizo su mejor amiga en algún momento, ¿sí? Entonces, también lo vinculo con otra cosa que es parte de los procesos que yo veo muy de cerca, se llama Practicantes, y el epígrafe es de Clemencia Tarifa, y dice, no permitas que me retire en esta madrugada cuando ya se ha hinchado el pecho y siento cansado y erecto todo este cuerpo que saboreó las balas. Practicantes. Mi cuerpo amó a la guerra y sus soldados, tantos rostros, tantos torsos, piernas, cabezas y espaldas acariciables y obedientes,
manos para lustrar las botas y con tanta devoción ungir las armas, saludar a firmes superiores, izar banderas, cantar los himnos jugosos, juveniles cuerpos ágiles en las artes del monte que aprenden la lección del exterminio, vibrantes en la contienda, lujuriosos de orden cerrado, afinándose al tono del un, 2, 3. Todo mi cuerpo, expandido, anverso y reverso, acepta las llagas de sus amores. Bienvenidos los trocitos que en batalla procuran por fusión a un buen amante. Y esto yo no lo hago solamente por el mundo militar, que en parte sí, sino porque así somos todos, de alguna forma, ¿sí? O sea, ahora, por ejemplo, es la fotografía, la selfie, entonces nosotros mostramos lo mejor, lo que sentimos que es mejor de nosotros, y eso es el resto lo queremos desconocer. O sea, estamos viendo, y bueno, que no se me vea el rollito, que no se me vea tal cosa que no me gusta de mi cara. O sea, somos esos trocitos que no, o sea, como que hay cosas que queremos desconocer que son nuestras también. Entonces, de alguna manera, pues sí, Rowena tenía razón. Amaru, ahorita que tocas el tema de la selfie, pues de la fotografía, quería que habláramos un poco de las fotografías que acompañan el libro, no solo de tu trabajo, que está, a mí me parece fantástico, sino también tienes una fotografía de Gala Garrido en la portada. ¡Ay, sí! Sí, una fotografía de Gala Garrido. Qué chévere, sí. Sí, bueno, pues tuve esa gran fortuna, ese gran regalo, porque yo soy amante de la ONG, ya lo dije desde el comienzo, pero el trabajo de Gala es mi favorito, y que no me escuche mucho Nelson. Porque, no, yo los admiro a los dos. De hecho, hay un libro con el que quedé finalista ahorita en el premio de Pilar Fernández Labrador. Ahí hay un poema que está dedicado a Nelson Garrido, por algo que él hizo un comentario en uno de sus charlas, y yo tomé por ahí para hacer el poema. Pero entonces resulta que con Gala, yo sigo la cuenta de Gala, la de Instagram, y ella hace una poesía, o sea, que va hacia lo erótico, pero también tiene una personalidad, y como todo mi trabajo, esto de los pedacitos que somos, está esta mano como iluminada teatralmente, y que dice tanto, o sea, es un personaje ella solita ahí, o sea, pretendiéndolo, no, es un personaje en un escenario diciéndome todo a mí. O sea, esa mano me habló y me dijo, yo quiero ser la portada de tu libro. Y entonces, bueno, yo contacté a Gala, nosotras no nos conocemos en persona, solamente soy seguidora de su trabajo, a Nelson sí lo conozco, y entonces yo le escribí. Una vez yo recuerdo que un amigo me decía, y que uno no tiene que ser como tan protocolar para conocer a la gente, ni pasar por tantos filtros, que uno dice, yo tomo la pluma entre mis manos para decirte 2 puntos. Entonces yo así le escribo a la gente, yo le escribo por WhatsApp, o por Instagram, y bueno, si se da la conexión, chévere, si no, también. Gala es extraordinaria, súper receptiva, yo desde hace tiempo la seguía, a veces le comentaba las fotos, además que ella tiene un trabajo de investigación que ha hecho entre la fotografía y la lectura de Hani Ossoff, y me mató con eso porque yo admiro el trabajo de Hani, y de hecho ella también la trabajo en este taller en el seminario que dicto para la maestría, y de hecho ahorita en la revista donde estoy colaborando como editora, voy a hacer como una proyección de algo del trabajo de Hani, ¿no? Pero entonces Gala lo viene haciendo en su Instagram, y ella lee y tiene el libro de ella, horas completas, con colorines y todo, y siempre hace cosas. Entonces yo, no, bueno, tiene que ser la portada de mi libro. Entonces, bueno, hablé con ella me dijo que sí, que claro, que ella encantada, y se dio. Ella es un amor de persona, sí. Se dio, y bueno, ahí ya pronto le voy a mandar el libro, porque a mí ya me llegaron acá, bueno, me llegaron a Colombia, yo los busqué, y entonces tengo que darle el libro a ella para que lo tengan físico. Ay, qué chévere. Qué bueno, vale. Mira, ya va, yo tenía algo en el tintero para preguntarte. Déjame ver que se me perdió. Bueno, no sé,
la verdad es que como que lo que tenía ganas era que leyeras otros poemas más, o los recitaras, performantearas. los performantes. Tú sabes que a mí una vez en un taller con Igor nos mandó de tarea que nos aprendiéramos un poema de memoria y lo recitáramos en el taller, ¿no? Y para mí era así como que, bueno, la tarea imposible. Y Cecilia Ortiz fue la que me dijo que la única manera de poderte aprender el poema de memoria era ver el poema, o sea, verlo en sucesión, sí, todas las imágenes, ¿no? Y la verdad es que eso fue lo que me permitió aprendérmelo. De todas maneras, el poema ahorita se me olvidó ya, pero era un poema de... Trabajamos en teatro, claro. No era mío, era de otra persona, o sea, era de un poeta noruego, pero yo, o sea, yo admiro la capacidad de memoria de la gente que puede recitar sus trabajos o el trabajo de otros, la verdad. Y admiro más, o sea, todavía, yo me acuerdo de Adriana González León, tú le leías una cosa y él al día siguiente te la recitaba de memoria, o sea, tenía una cosa prodigiosa para citarte cosas que tú le dijiste o que leyó por ahí, te las citaba de memoria, sí, tenía bueno, era prodigioso, la verdad. Bueno, no sé si nos podrías leer otro poema, Amaru, para el público de Librería Sónica. Sí, hay un poema que me gusta mucho, que lo presentaron en un proyecto en el pequeño Museo de la Poesía en Italia, en un pueblecito muy lindo, que hicieron todo un proyecto sobre las tazas de té. Y entonces... Bellísimo, bellísimo, y entonces de todo el mundo llevaban poemas y videopoemas y unas cosas, hicieron unas instalaciones extraordinarias en un museo chiquitín que hay dedicado a la poesía. Entonces yo escribí un poema para esa invitación que se llama Beber té. Si pudiera saborearte como una infusión de hierbas balsámicas y con mi lengua recorrer la textura entre tiempo y palabra, conservaría tu esencia como una bolsita de tela pequeña, traslúcida y suave, mientras late en los huesos un sorbo de piel. Si pudiera sostener los hilos de la memoria, invocarte plácido, erizado, dispuesto a caer en picada sobre mi cuerpo con tu sombra vertical, cuando el instante de la muerte se acerca y trepida tu fragancia asesina, sin tregua, como un ave de alas abiertas. Entonces, bueno, ese poema yo lo grabé en un audio y puse como una fotografía mía, y eso fue una cosa bellísima, los comentarios, cuando ellos lo proyectaron allá en el museo, me mandaron el video, y la gente que estaba en ese momento era... Y no sé por qué, es que yo a veces, como en mi casa hay mucho ruido en la calle, me tengo que encerrar en algo, en varias cosas, o poner cosas en la puerta para amortiguar un poquito el ruido de la calle, y ese poema quedó como si le hubiese puesto un efecto extraño, y pues a mí me causa mucha curiosidad las reacciones, ¿no? De la gente, y además que ese juego, ¿no? El beber, me encantó. Está bueno, está magnífico. Amaru, bueno. Ya se nos acaba el tiempo, lamentablemente. No me dio tiempo ni siquiera de invitarte a tomarnos algo después de escuchar el poema. Pero... Amaru y yo casi nos conocimos en Colombia. Sí. Estuvimos a unas cuadras de distancia. Sí, es cierto. Pero bueno, ya será en el próximo. Ojalá que pronto. Amaru, qué gusto tenerte en Librería Sónica. Sí, vale. Para mí de verdad es emocionante poder compartir con ustedes. Yo admiro mucho y siempre sigo lo que todos ustedes hacen, y lo agradezco tanto siempre, en lo que hace María Antonieta Flores, lo que hace cada uno, porque tengamos posibilidades de seguirnos disfrutando y de seguir haciendo hermosas. Gracias. Ok, tenemos que ya leer.
Bien, porque en no la se nos va a dirección acabar. general de RSR 750 está Jaime Nestares, en la gerencia de producción Wilitza Arcaya, en los controles Ian Bururu Martínez, y quienes compartimos con ustedes, @Kiracar. @Yoyiau. y @Jorge Letralia. Y así concluimos esta emisión de Librería Sónica. Literatura para untar. Para usar, sí. Recordándoles que pueden volver a disfrutar de este programa. Zoom nos va a cortar y así nos despedimos hasta el próximo domingo. RCR presentó Librería Sónica, el espacio donde la literatura es mucho más que solo palabras.